Algunos chicos que lo haya bajado al... Bueno, ahí comenzó la grabación, buenas tardes oficialmente. Un encuentro totalmente fuera de un orden, digamos, administrativo. Estos son encuentros entre docentes y alumnos como para despejar dudas. Como si ustedes por ahí van hasta la facultad, buscan cuál es el lugar donde se ubican los docentes y bueno, van a hacer algún tipo de preguntas. Eh, digamos, en este caso, la propuesta es hacerlo a través de Zoom. Hay mucha gente que no está en Olavarría. Y bueno, la idea es despejar dudas, ¿eh? O generar dudas para promover el, digamos, conocimiento constructivo. Como les decía, acá tienen ustedes un caso, un problemita. Digamos, uno se encuentra en el living de su casa, tranquilo, en este caso leyendo un libro, y tenemos bueno, para los que son de la barría, a Copelectric, que nos corta la energía cada tanto, sobre todo cuando hay mucha demanda de energía eléctrica, ¿sí? Y nos quedamos totalmente oscuras. Bueno, algunas cositas que tenemos a veces es usar la linterna del celular, pero bueno, tenía un encendedor en el bolsillo, entonces intentó poner la mano en el bolsillo, buscarlo, y uno puede ir reconociendo diferentes cosas que pueden estar dentro de un bolsillo, una lapicera, yo llevo el sello, por ejemplo. En este caso, como no fumo, yo en general encendedor no tengo, pero bueno, en este caso unas tarjetas que pudo ir palpando. Por lo tanto, estamos hablando de algo de la sensibilidad, ¿no es cierto? Pero usted se ha olvidado que un corredor, una cosa así, que guardó unas alfileres dentro de su bolsillo, y bueno, cuando anduvo dando vuelta, sintió un pinchazo. La primera propuesta es distinga los diferentes tipos de receptores. ¿Alguien quiere empezar a hablar, chicos? ¿Tienen ganas de participar? Hola Mario. Sí, Tomás. Sí, con respecto a lo de los receptores, lo tomé desde lo básico que yo sabía y diferencié con respecto al tacto, diferencié los discos de Merkel en la epidermis y los corpúsculos de Meissner o Meissner. Ujú. Y Desconozco el origen del apellido, así que no sabría decirte cómo se dicen bien, pero bien, siempre dije Meissner y bueno, bueno, Meissner listo. entonces. Así como alguien Y, dijo Jacques Piare. bien. Y con respecto también anoté acerca de los receptores del dolor, cuando pasa su mano y se pincha el dedo, e indiqué como receptor las fibras libres o fibras de arbolización libres también en la epidermis. Bien. Leíste o leyeron, algo acerca de digamos, la especificidad de los receptores? ¿Sobre qué, por ejemplo? Claro. Vos específicamente me estás diciendo, bueno, mira, los de Meissner se dedican al tacto, los discos de Merkel también sirven para el tacto, los de Krauss sirven para el frío, por ejemplo. Bueno, así. Si has leído algo acerca de que los receptores, digamos, somos más nosotros los que los clasificamos que los receptores. Los receptores dicen, yo cuando siento un estímulo y llegan a mi umbral, yo disparo. Son bastante más inespecíficos que lo que nosotros creemos. Las construcciones, digamos, sensitivas nuestras, en general, no son tan de unir con flechas, ¿no? Tal receptor, tal cosa. Sí se conoce que los receptores libres son nociceptivos claramente. ¿Eso lo habías leído algo de eso? No. Sí, acerca de las terminaciones libres y también leyendo un poco el SNEL, encontraba que, por ejemplo, recién habíamos dicho que las fibras libres eran para el del dolor. Sin embargo, también encontraba que
tanto para la temperatura como para el tacto ligero, también uno de los receptores en las terminaciones nerviosas libres. También. Sí, sí, por eso se los conocen más como multimodales, más que pertenecer a una sola modalidad, del dolor. Bueno, te agradezco, Tomás. Uno está cuando se encuentra ante una computadora y charla un poquito, muchas veces parece que está hablando como loco, ¿no? Solo. Así que te ¿Cierto? agradezco la participación, No, por pero favor. chicos, que estén todos, siéntanse libres, de participar. Esto es una adaptación de algunas investigaciones que he hecho y demás, y cómo se verían. En general, uno dice un receptor libre versus un receptor encapsulado. La encapsulación es tejido conectivo. ¿Sí? Y en el centro tiene una fibra libre. O sea que básicamente lo que hacen es que puedan responder de alguna manera a la presión, como es este tipo de receptor, ¿sí? Puedan responder más al tacto algunos. Fíjense que acá los discos de Merkel no están, pero bueno, también hay muchos que están donde terminan los folículos pilosos. eh, Hay otros receptores que son del tacto y es más de la piel lampiña, donde no hay, este, ¿cómo es que se llama? Folículos pilosos. Digamos, hay ciertas adaptaciones. En algunos lugares la piel es más gruesa, entonces necesitan de alguna adaptación. Y bueno, de esta manera hay varios tipos. Acá tienen, ¿no? El F, este es uno que está para el frío. Desconozco bien cuáles son, digamos, las modificaciones que han tenido como para responder a tal sensibilidad. No soy un experto en la fisiología, digamos. Esto está en el libro que armamos hace un tiempo atrás y donde soy el autor, pero es copia o adaptación de cosas que he ido leyendo, no es una investigación propia, por supuesto. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, ¿cuáles serían los estímulos, digamos, para provocar el dolor, el tacto? ¿Cómo los podrían describir? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Como de la sensibilidad superficial y profunda? No, 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 eso me parece muy, muy bien, muy Ajá, atinado para hablar un poquito del caso, porque digamos, el caso apunta hacia ahí, ¿no? Los diferentes tipos sí. de vías ¿eh? Que tenemos, cómo discriminarlas, cómo no estudiarlas, cómo analizarlas. Y ahora estamos hablando de los receptores, digamos. Bien. Este, digamos, ¿Qué a estímulos, ver, digamos, cuáles son los estímulos que que a generan él que está pasando en el caso? exactamente? El pinchazo, por ejemplo, Ujú. en el dedo, y no me acuerdo cuál otro. Y el Que tacto, siente el el de tacto. reconocer cosas, de sentir. Claro, sí. En general, esos son, digamos, mecanorreceptores, son la mayoría, y eso significa que, digamos, responden a deformidades, responden a estímulos mecánicos. Por eso se llaman mecanorreceptores. Y esos estímulos mecánicos generalmente producen algún tipo de liberación de sustancia química. Ustedes saben que la neurotransmisión es química. ¿Eh? Y entonces hay algunas liberaciones locales, así de lo que serían las dendritas de las neuronas de la vía del dolor, que también tienen que ver. Y después el daño en el tejido también es, digamos, proinflamatorio y esas sustancias proinflamatorias que van a estudiar el año que viene o para los que ya cursaron módulo 2 les habrán dado todos los tipos de inflamaciones que existen. Y habrán estudiado una cantidad de sustancias que son proinflamatorias y a su vez sensibilizadores de estos receptores. Es como que a estas terminaciones nerviosas lo que hacen esas sustancias es disminuirles el umbral. Si usted necesita un umbral X de estímulo para provocar dolor,
tal vez cuando hay inflamación, apenas tocas y te duele. ¿Eh? Eso que se conoce como alodinia, hiperalgesia o ese tipo de cosas, ¿eh? Las pueden ir viendo también. Hay varios libros que los explican muy bien estas cosas. Bien, después nosotros tenemos lo que sería la transmisión. Y tenemos lo que se conocen como, digamos, los nervios y en este caso axones con cierta velocidad de transmisión. Esa velocidad de transmisión, ¿ustedes saben o sea, qué características tiene un axón para ser más rápido? ¿Eh? ¿O qué características tienen aquellos que son más lentos? La El vaina de grosor de mielina la sería. membrana. Uno de esos es, si bien se cruzaron, chicos, tal vez no se escuchó bien, creo haber escuchado mi línea. Sí. ¿Sí? El Bien. Sí, sí, sí. grosor del axón en sí mismo, ¿no? Exactamente. A mayor diámetro, mayor velocidad, ¿sí? A mayor mielinización, mayor velocidad. ¿Eh? Después puede tener que ver algo la distancia, pero digamos en el ser humano no cambia demasiado. ¿Sí? Acá ustedes tienen una tablita que les habla de la velocidad que tienen, metros por segundo. O sea que cuando uno tiene algún tipo de estímulo, tarda prácticamente nada. Está inmediato casi en el cerebro. Sin embargo, bueno, hay una diferencia bastante marcada entre los diferentes tipos de fibras. Y generalmente las que están asociadas a las terminaciones libres son las C. Pero ustedes van a poder ver, y eso es lo que tal vez hablábamos hace un ratito de los receptores multimodales, que las fibras alfa también llevan el dolor. Si bien son más para la sensibilidad profunda, también son muy rápidas y llegan, digamos, cuando se vuelve nociceptivo el estímulo, es mucho más rápido. Entonces, se habla de una fase de dolor hiperaguda, por ejemplo, cuando uno se choca el dedito del dedo gordo del pie, o en este caso, cuando metió la mano, anduvo dando vuelta y por ahí recibió el pinchazo. En general uno tiene ese tipo de dolor hiperagudo. Y ese es de transmisión, digamos, por fibras más rápidas. ¿Eh? Bien. ¿Tiene idea cuáles son los receptores, perdón, los neurotransmisores implicados en la vía del dolor o del tacto? El glutamato para el dolor rápido y Ujú. sustancia P para el dolor lento. Bien, Selena. Selena, sí. Bien, bien, exactamente. Eso es lo que se conoce hoy en día. La que más estudiada está es la sustancia P, que es un péptido, que es muy ubicua en nuestro organismo, está en muchos lugares. Y se pensaba que era el neurotransmisor propio del dolor. Hoy se sabe que hay varias sustancias, y entre ellas el glutamato, que sería uno de los excitadores más rápidos. Después también depende de los receptores para ese glutamato, unos que se conocen NMDA y los AMPA, que son diferentes tipos y algunos para el dolor un poquito más rápido, otros para este, más lento. Y la sustancia P, que sería digamos, como un estímulo acoplado a estos tipos de receptores. Bien, algunas de las cositas que anduve buscando y demás. Como decía hace un ratito, alrededor del receptor, las mismas axones, las mismas terminaciones nerviosas, ante ciertos estímulos mecánicos y inflamatorios, suelen provocar liberación de una enzima o activar una enzima que se llama ciclooxigenasa,
que algunos residuos de las membranas celulares terminan produciendo una cantidad enorme de pequeñas sustancias, bradicininas y demás, pero unas muy conocidas se llaman prostaglandinas. ¿eh? Esas prostaglandinas son las que son inhibidos por los que se conocen como AINES. Los AINES, conocido por todos seguramente, es la aspirina. Dentro de ese grupo, conocido como drogas analgésicas, antiinflamatorias, no esteroideas, hay un grupo enorme de unas 50 sustancias, entre ellas el diclofenac, naproxeno, ibuprofeno, bueno, el de la dipirona, de la novalgina. Todas esas sustancias en general son antiinflamatorias, son analgésicas, son antifebriles, o antipiréticas, como quieran llamarlos. Pero bueno, eso lo van a estudiar también un poquitito más adelante, ¿sí? Y muchas veces en la investigación se ha usado, digamos, algunos antagonistas o estimulantes de la sustancia P para producir algunos modelos fisiológicos de dolor y de esa manera testear, digamos, la potencia y la efectividad de algunos analgésicos, ¿no? Bien. ¿Dónde estaría la primera neurona de las vías estas que estamos hablando? Del dolor y del tacto, ¿no? En Sensibilidad el, superficial, sensibilidad profunda. en el ganglio de la raíz posterior. Bien. Cuando uno dice el ganglio de la raíz posterior, da la impresión de que existe uno solo. Como cuando uno habla de primera neurona, da la sensación de que es una sola. Son millares de neuronas que son llamadas primera neurona porque, digamos, en una descripción de una vía están ubicadas y comparten ciertas características. Esos ganglios de la raíz posterior, ¿dónde estarían ubicados, chicos? Si uno después me sabe hackear, va a poder ir a buscarlas. Pero igualmente, el que sabe hackear no necesita ver dónde están las cosas, ¿no? Esta es una integración de lo que sería el módulo 2 con el módulo 3. Nosotros cuando hablamos de el sistema nervioso, también el sistema nervioso tiene un contenido, un continente. ¿Sí? Esto ustedes tienen una vértebra, un disco, otra vértebra. Esto es una maqueta, no son huesos verdaderos. Pero básicamente tiene esto, ¿no? ¿Sí? Entonces uno ve desde un costado lo que es un cuerpo vertebral, un disco, otro cuerpo vertebral. Esta unión así se le conoce como unidad funcional. ¿eh? Y en general entre ellos permite el paso de las raíces nerviosas hacia los costados. ¿Está bien? ¿Sí? Estos se conocen como agujeros de conjugación. A este nivel es donde suele estar la raíz nerviosa, la que entra y sale, y donde la raíz posterior tiene un ganglio, y la raíz anterior es motora, no tiene un ganglio. ¿Sí? Ahí se ubican todas las primeras neuronas, en el de arriba, obviamente, para, digamos, el segmento medular correspondiente. O sea, si esta es la vértebra L2, esta sería la raíz. ¿Alguno que quiera participar, chicos? Es donde sale la L1. No, ahí sale la L2. Mm. ¿Mm? O Pero no, sea, no sería uno antes. no, eso es a nivel cervical. Ah, bien. A nivel cervical vos tenés uno anterior, ¿sí? Porque son 8 pares de raíces cervicales para 7 vértebras. Entonces C1 sale por encima de C1,
C2 sale por encima de C2, claro, por encima de C2, así que cada una de ellas sale por arriba. Y C8 sale por arriba de T1, por abajo de C7. ¿Está bien? 7 vértebras, 8 pares de raíces. ¿Está bien? A partir de T1, o sea, la raíz de T1 sale por debajo de T1, y así sucesivamente. La raíz torácica 12 sale por debajo de la vértebra torácica 12. ¿Sí? Y de las vértebras lumbares, después de L1 sale, que sería esta, L1, raíz L1, L2, raíz L2, L3, raíz L3. A este nivel estaría la médula, chicos, acá, el segmento medular L3. No, ahí la médula. Ahí se forma Ya, la llamada cola de caballo, ¿no? Muy bien. esa, la médula ya Muy terminó. bien. Ahí es el- Entonces el segmento medular L2 y el segmento medular L3, ¿dónde estaría, chicos? ¿Cómo? ¿Dónde estaría? Claro. ¿Atrás de qué vértebra estaría? Ah, de L2, ¿no? Sí, se supone o se dice, ¿sí?, que lo que se conoce como cono medular o epicono medular, ¿sí? El cono medular termina más o menos entre el disco de L1 y el disco de L2. Generalmente acá, algunos lo tienen más arriba, otros un poquitito más abajo. Y son constitucionales esas cosas, no es algo que todos los pacientes sean iguales. Si se fijan en los trabajos prácticos que hemos hecho, van a ver que hay uno que está bien atrás del E1. Se puede reconocer claramente el cono medular. En ese cono medular y en ese epicono medular están los segmentos sacros y los segmentos lumbares. Y generalmente entonces entre la vértebra L1, dorsal 12, dorsal 11 están todos los segmentos medulares apiladitos, digamos. Son bastante más chiquitos. ¿Está? A este nivel, obviamente, tenemos entonces lo que se conoce como cola de caballo, y a medida que van llegando a sus respectivos agujeros de conjugación, se van juntando y salen ya como una raíz. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Qué otra cosita? Bien. Acá tienen algunas cositas que hemos sacado. Entonces, estábamos hablando de la primera neurona, dijimos está en el ganglio de la raíz posterior. La segunda neurona, chicos, ¿dónde estaría ubicada? En la sustancia gelatinosa. ¿De qué estamos Termina hablando para de- hablar de segunda neurona y ponerla en la sustancia gelatinosa? Donde estamos estamos en lo que es el asta posterior de la sustancia gris. Bien, pero ¿con qué sensibilidad estamos hablando? O sea, nosotros tuvimos un señor que tocó un celular, ¿sí? Tocó el encendedor, lo reconoció y se pinchó. ¿Qué vía estaríamos hablando? el dolor de la espinotalámica lateral. Ajá. Bien, si estamos hablando de la vía del dolor, está perfecto, estamos hablando bien, ¿sí? Hablamos de la sustancia gelatinosa de Rolando. Cuando ustedes vean en los libros, van a ver que mm, cuando llegan los axones de estas primeras neuronas a la hasta posterior de la médula, se distribuyen en varios segmentos, no solamente en la sustancia gelatinosa, sino que estimulan varios. ¿Sí? Y es más, van a leer en algunos lugares que hay como colaterales que van hacia arriba y colaterales que descienden. Digamos como que estimulan segmentos superiores y segmentos inferiores. Eso Ese es sería el una de fascículo. las partes, lo que se conoce como neuromodulación positiva o amplificación del dolor. ¿eh? ¿Está bien? Sí, ahora alguien habló, contame. Ah, no, que eso se conoce también como fascículo de Lissauer, ¿no? Sí,
A ver, el fascículo de Sauer, que digo que no tiene neuronas. Eh, Saben que yo ahí lo buscamos, que si gustan. La verdad que no me acuerdo. Como les decía, no suelo ser fisiólogo, entonces ahí patino. Cuando se habla de fascículos, porque precisamente son axones. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Los fascículos que están alrededor de la médula y que son responsables de un ascenso multisináptico. Nosotros tenemos una vía del dolor donde tenemos 5 estaciones, 4 neuronas puestas en serie. Pero hay otros, como les decía, todas estas colaterales y demás, que hacen todos unos fascículos alrededor de la asta posterior. Algunos de ellos se conocen así como Lissauer, pero creo que esa, si no, es la laminita 1 en la médula, en el asta posterior de la médula. Creo que es así. ¿Mm? Pero Te como quería les decía, preguntar sí, por favor. también otra cosita. ¿Puede ser que también esta vía interactúe con las células de Renshaw o las motoneuronas para el Mm, reflejo flexor? Miren, hay reflejo y conexiones hacia todos lados. Cuando uno tiene dolor, en general, tiene mecanismos reflejos de tratar de no mover, por ejemplo, ¿no? Uno cuando se pincha el dedo, lo primero que hace es sacudirlo, en general. Pero cuando uno tiene dolor de otro tipo, un dolor más importante en la rodilla y demás, en general hay todos unos reflejos de tratar de inmovilizar. ¿eh? Y a veces algunas distrofias, por ejemplo, muy conocido que cuando uno tiene inflamación en la rodilla, después el músculo desaparece. O sea, que hay mucho más que lo que nosotros, o sea, el músculo del cuádriceps, les comentaba, como que se achica. Y todo también debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, son mecanismos que se producen en el cuerpo, que son para más adelante, chicos, no son para ahora. Pero tienen mucha relación. En general, las células de Renshaw, según yo tengo entendido, son inhibidoras de las motoneuronas alfa. ¿eh? Digamos, la misma motoneurona alfa, ni bien este, eh, produce un estímulo para estimular un músculo, tiene unas colaterales que estimulan a las células de Renshaw para bloquear, digamos, a esa motoneurona que siga, digamos, provocando estimulación. Eso es lo que yo tengo entendido. Por supuesto que año a año van apareciendo cosas diferentes. Con respecto al dolor, yo no leí que tenga nada que ver las células de Renshaw, pero debe haber, chicos. Porque muchas veces leo cosas y digo yo, ¿a dónde apunta? ¿Eh? No sé dónde lo leíste. No, está investigando porque uno cuando se pincha lo primero que hace es sacar la mano y quería Claro. saber si el reflejo ocurre, si es un reflejo monosináptico o si tiene que llegar a ser consciente en el tálamo para que haya una vía diferente que saque la mano. Muy buena su reflexión. Lo que sí está claro, por ejemplo, cuando uno mete la mano en el horno, no sé si alguno de ustedes cocina, a mí me gusta cocinar, entonces uno sabe que no tiene que tocar nada porque si no se quema. Eh, y cuando uno está preparado de esa forma, eso se llaman reflejos condicionados. En general uno siente cualquier cosa de toque y antes que te hayas quemado, sacaste la mano. Eh, Muchas veces igual te quemó, porque la sensación de, digamos, térmica tarda más tiempo que la del tacto. Si alguno ha cocinado, lo más probable es que lo tengan. Tiene mucho que ver con esto que vos decís. Yo tengo entendido que, digamos, para provocar esto debería llegar a la corteza y uno sentir el pinchazo para uno sacarlo. ¿eh? Este,
Pero sé que hay algunos reflejos que son más finales, que son nociceptivos. Como son tan rápidas las neurotransmisiones, uno puede decir, sí, yo me di cuenta que me pinché y entonces saqué el dedo, o lo saqué sin darme cuenta. Entonces, no sabes si participó o no participó la corteza. ¿eh? Todo este tipo de situaciones también las evaluamos en algunos casos que yo les propongo, por ejemplo, de arquero. Un arquero que ve algo y pone la mano para que no pase la pelota. Uno no alcanzó a ver la pelota o a identificar qué es la pelota, sino que algunos movimientos, algunas cosas hacen que uno se mueva hacia eso, digamos. ¿eh? Eh, y si alguno de ustedes fue arquero, o arquera, se habrá dado cuenta que la cosa es bastante así. Uno se encuentra con la pelota en las manos y uno no entiende cómo pasó la situación. ¿eh? O sea, pareciera que la corteza cerebral no llega a participar. ¿sí? Eso te contesta todo lo que vos me estabas preguntando de los tipos de reflejos. ¿eh? Bien, nos hemos ido un poquito de tema, pero está bueno. Bien, ¿algo más, chicos, como para ir conversando? Imagino que alguno de ustedes dice, esta gente está hablando en chino. Pero bueno, me gusta que haya alumnos que hayan estado investigando sobre el tema. Entonces hablábamos que la segunda neurona, ¿sí? El conjunto de segunda neurona estaría en el asta posterior, para la vía de la sensibilidad nociceptiva. En este caso, estamos hablando de dolor. ¿sí? La segunda neurona para el tacto, ¿dónde estaría, chicos? En el tronco encefálico puede ser, ¿no? Sí y no. A ver, ¿alguno? Los núcleos de Golgi-Burdach. Es como lo que dijo es algo más preciso de lo que dijo la alumna de recién. Pero la respuesta también es sí y no. Mario, si, bueno, esto que nos estamos refiriendo, que me quedó un poco la duda, ¿estamos Sí. hablando sobre tacto discriminativo? Bueno, entonces ya estamos hablando que hay más de un tacto. Claro. Entonces estamos hablando que hay un tacto que va por las vías espinotalámicas, las mismas que vamos a hablar para el dolor, por más que después uno sea el anterior y el otro el posterior, uno puede globalmente decir los espinotalámicos. Y después si quiere ser más preciso, el anterior, el lateral. Pero en general uno habla de sensibilidad superficial o espinotalámica. Entonces, dentro de la sensibilidad superficial existe un tacto, que se conoce como protopático, un tacto ligero, un tacto que no es preciso, y un tacto discriminativo, que es el que está en el Golgi-Burdach, la segunda neurona. Ese tacto, cuando uno dice discriminativo, porque uno le permitiría, cuando llegue a la corteza cerebral, discriminar, digamos, las formas, las texturas, y uno en general, del color no, evidentemente, pero digamos, todas esas informaciones a través del tacto nos permitiría darnos una idea de reconocer las cosas. Por eso se conoce como tacto discriminativo. O epicrítico también. ¿Está bien? Entonces, para el tacto, nosotros tenemos que esta segunda neurona puede variar en su lugar. O es el tacto común y es muy parecida a la vía que vamos a ver con el dolor, ¿sí? O esta segunda neurona, estamos hablando del tacto discriminativo y van a estar en los núcleos conocidos como Golgi-Burdach, en el bulbo, la porción más inferior del bulbo. ¿Está bien? Bien.
¿Cómo nos llega la información hasta el Goli Burdach? Sin cruzarse, Bárbaro, muy bien. ¿Y por qué lugar? ¿Por el disco medial o eso es después? No, eso es después. Después. O sea, ustedes, miren, vieron que hace un ratito también, ¿no? Cuando les pasé esto, ustedes tenían, ¿no? Explique esas mismas vías en la siguiente imagen. Me parece que es lo mejor para poder reconocerlo. Los ubico un poquitito, ¿sí? Acá tenemos la médula, ¿sí? Acá tenemos el cuerpo vertebral, o sea que esto es la parte ventral o la parte anterior, ¿sí? Y está la parte dorsal o posterior de la médula, ¿eh? Y entonces, por detrás, nosotros vamos a tener a las láminas, ¿sí? Y acá abajo estarían las espinosas. ¿Está bien? ¿Sí? De una vértebra. Estos serían los agujeros de conjugación, ¿eh? Por lo tanto, por arriba y por debajo pasarían los pedículos, ¿eh? Y las articulares. ¿Está bien? Vieron que hace un ratito estuvimos viendo una imagen. ¿Ahí se quedó acá? Sí, acá, ¿no? Entonces, un corte sería así, ¿eh? Entonces ustedes tendrían el cuerpo vertebral, ¿sí? El pedículo por encima, el pedículo por debajo y las articulares por detrás, ¿eh? Este es el agujero de conjugación. ¿Está bien? Esperen que volvemos acá. ¿Sí? Entonces esto sería lo que es el agujero de conjugación. Ustedes tienen muchas raicillas, que van a salir motoras, no tocan el ganglio, ¿sí? Si uno los ve están pegaditos, acá uno, digamos, los separa, ¿sí? Este es el ganglio de la raíz posterior y vienen varias raicillas que van a entrar por la, este, la ya asta está, posterior de posterior. la médula. Hasta posterior de la médula, ¿sí? Entonces la médula, en sí, uno la divide en una sustancia blanca por fuera y una sustancia gris medial, en forma de mariposa, ¿sí? Donde se reconoce un asta anterior, ¿sí? Y un asta posterior. Este esquema, no tiene lo que sería el asta intermedia, porque esto seguramente es un corte cervical. Entonces no está el asta intermedia. El asta intermedia, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, vegetativo, simpático y parasimpático, se va a ubicar en la médula torácica o en la médula lumbosacra, pero no en la médula cervical. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos la información que nos llega desde la periferia, hace sinapsis en la primera neurona, ¿sí? Viene la información por acá y, digamos, la sensibilidad superficial hace sinapsis en el asta posterior y la sensibilidad profunda no hace sinapsis, y se ubica en los cordones posteriores de la médula. ¿Está bien? Sí, por esa zona es donde está el fascículo grácil y cuneiforme, ¿no? Por supuesto. Goli Burdach es grácil y Bollywood. cuneiforme, Exacto. ¿sí? Grácil es el más finito, más medial. Cuneiforme es el otro más lateral este, y más grueso. ¿Está bien? En general, a nivel de la médula cervical, ustedes encontrarían como un segundo tabique, dividiéndolos. Si ustedes se acercan a lo que es la médula sacra, ¿sí? Ustedes se encontrarían solamente con lo que sería la parte grácil. A medida que van incorporándose axones, y van ingresando a la médula, se van hacia lo medial. Entonces, obviamente que la información viene de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces los axones más sacros son mediales, los axones más cervicales son más laterales, en los cordones posteriores. Todo esto va a terminar en los dos núcleos que se conocen como Goli Burdach, ¿sí? En el bulbo.
Bien, entonces, ustedes acá tienen la primera neurona y hacen sinapsis en la segunda neurona. Esta segunda neurona va a tener un axón. ¿Qué es lo que va a hacer este axón? De la sensibilidad superficial, por supuesto, estamos hablando. Va a ascender. ¿Cómo asciende? Ipsilateralmente sería. Se cruza. Bueno, me dijeron las dos opciones. ¿A quién le digo que está bien? Va a cruzarse. Muy bien, bien. Entonces, se va a No cruzar. sabía. En general, ustedes van a ver que se cruza por delante de lo que es el epéndimo. Obviamente no tiene ningún tipo de relevancia, ¿sí? Pero bueno, se cruza en relación al epéndimo por delante, y va a ir a buscar lo que se conocen como espinos talámicos, lo que tiene acá la I y la H, o del otro lado, si ingresan de este lado, al cruzarse, J y K serían los dos espinos talámicos, ¿no? El anterior y el lateral, ¿sí? Muy relacionados con el asta anterior. ¿Está bien? ¿Sí? Es como que las fibras, los axones que salen del asta anterior van a cruzar al espino talámico anterior. Bien, entonces, esta segunda neurona va a ascender. ¿Y hacia dónde va a dirigirse, chicos? Hacia el tálamo. Y claro, es para eso se llama espino talámico. Espino de médula, talámico, tálamo. Bien, entonces en el tálamo va a estar la tercera neurona. Como dijimos, acá llevamos en los axones de la sensibilidad táctil profunda, la sensibilidad vibratoria, la sensibilidad, no les quiero decir la de presión porque hoy está muy en discusión por qué sensibilidad va. Pero yo cuando estudié la varestesia iba por los cordones posteriores, y lo tenía ahí recontra clarito. Pero ya lo he leído en varios lugares que la presión va por los espinotalámicos, ¿sí? Así que, bueno, son cosas que van cambiando, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos acá la primera neurona. La segunda neurona, como dijimos, llega al bulbo del mismo lado, ¿sí? ¿Y ahí qué pasa? Los axones que salen del bulbo nos quedamos sin internet. ¿Alguno que participe? ¿Puede decir otra vez que no lo escuché? Bien. Entonces, estamos ubicados, digamos, ahora en la sensibilidad profunda. Entonces, fíjense que estamos trabajando al mismo tiempo para poder discriminarlas a las dos, ¿no? Y poder analizarlas, compararlas, y uno de esa manera llegar a algunas conclusiones un poquito más interesantes, ¿sí? Nosotros nos entra información por las raicillas posteriores, llegan al asta posterior. En el caso de la sensibilidad profunda, van a ir por los cordones posteriores y van a llegar a los núcleos de Golgi y Burdach en el bulbo. Bien. La diferencia, o sea, los axones de esa segunda neurona que está en el bulbo, ¿qué van a hacer? Salen como fibras arcuatas internas y van a decusar anterior a las pirámides. Bien, Y no, también anterior están... a las pirámides no, chicos. Posterior. Ah, sí, anterior a las pirámides hay líquido cefalorraquídeo. Las pirámides es lo que está más adelante, ¿sí? Posterior a las pirámides, ¿sí? También pueden decir que están un poquito por encima de la decusación, es más alta, el cruzamiento de la vía sensitiva es un poquito más alta que la de la vía motora, ¿sí? Bien, ¿y van a formar qué cosa? El lemnisco El medial. lemnisco El medial. lemnisco medial, también lo van a encontrar como cinta de Rayleigh. Esos son sinónimos. Bien, ¿y hacia dónde van a ir? Ya hacia la corteza. No, Vamos a segunda hacia neurona. A salta la tercera. núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ah, cierto. Bien, entonces va a ir otra vez al tálamo, ¿sí? En el tálamo es donde se van a juntar,
¿Sí? Bien. Quería preguntar, Sí. ¿por qué se llama lemnisco? O sea, ¿lleva otro tracto además de lo que sería el de grasa cuneiforme? No, el lemnisco lleva de eso nada más. No, tenía Eh, entendido que cuando se menciona un lemnisco era porque llevaba más de un tracto. Entonces siempre me queda la duda si llevaba algo más. Conocía ese dato. Sé que hay un lemnisco medial y hay un lemnisco lateral. El lemnisco lateral tiene que ver con la sensibilidad auditiva. A mí me gusta mucho estudiar a veces la etimología de las palabras porque me ayudan a conocer, a recordar. En el caso del lemnisco no tengo idea de qué significa. Así que, gracias, un aporte, lo buscaré. Bien, fíjense, lo que están viendo ustedes acá es otra propuesta que les hice. ¿Qué es esto? Un corte esquemático de qué estructura. El Del mesencéfalo. mesencéfalo. Muy bien, bárbaro. Quiere decir, ustedes tienen bulbo, protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo, entre ellos, en el diencéfalo, uno de los estructuras principales es el tálamo. Entonces, para llegar hasta el tálamo, tanto la sensibilidad superficial y la profunda, tiene que pasar por el mesencéfalo. ¿Tiene idea de los numeritos estos? ¿Cuál sería la espinotalámica? ¿Cuál sería la vía lemniscal? Sí, más o menos. Bien, dale. Un segundo. Que había usado otra imagen con otros números. Sí, y encima, chicos, les cuento, todas las imágenes vienen al revés. Entonces, encontrar qué es anterior y qué es posterior acá, se les complica. ¿eh? Si no me equivoco, enlace espinotalámico es el número 12 en esta imagen. Exactamente, y el 16 del otro lado, Exacto. contralateral. Y los También había relevos, notado, perdón, Mario, a ver, sí, para que me corrijas, la vía corticoespinal sí, en el número 1, ¿es correcto? sí, la 1 y la 6. Y la 6, excelente. El 1 del lado derecho, que va a mover. ¿Qué movería, chicos? El 1. La contracción del músculo esquelético, Sí, pero ¿de qué lado? Eso, contralateral. Izquierdo. contralateral. O sea, Izquierda. se va a mover. Esta, la R, me está indicando que esto es right de derecha. ¿Sí? Así vienen todas las imágenes. Entonces el 1 estaría en el lado derecho, por lo tanto va a mover en el cuerpo contralateral izquierdo. ¿Está bien? Y el 6, que va por la izquierda, va a mover al lado derecho. ¿Dónde se van a cruzar? En el bulbo. Nos estábamos hablando recién de cruzación de las pirámides. Bien. Los lemniscales, entonces, ¿cuáles serían los numeritos? Ustedes no me van a creer, pero esto, ¿sí? Es una foto de un cadáver. ¿Sí? O sea, esto es tal cual uno lo puede ver. Me pasa que después está resaltado, y en algunos lugares no tiene la misma precisión por algunas cosas de corte. Es un dibujo sobre una foto. Si las buscan, están en las fotos. Podrían verlo exactamente. ¿Mm? Si ustedes tienen un poquito de imaginación, pueden ver claramente lo que es la sustancia negra de un lado, la sustancia negra del otro lado. Entonces uno habla que esto es el pie o pedúnculo, todo esto es la calota, ¿sí? Y esto es la placa cuadrigeminal. ¿Está bien? ¿Sí? Si ustedes tienen mucha imaginación y pueden ver, uno ve que esto está más oscurito que esto otro. ¿Sí? Esto. Son los que son los núcleos rojos de la vía rubroespinal.
Rubro significa rojo. ¿Me vieron que recién me preguntaban del lemnisco qué significaba? No lo sabía. Bueno, rubro significa rojo. Entonces, núcleo rojo hacia la médula. ¿Mm? Núcleo rojo hacia la médula. ¿Está bien? Las vías lemniscales ustedes las van a encontrar en algunos libros acá y en algunos libros acá. ¿Sí? Estos son los lemniscos. ¿Sí? Esto es la vía espinotalámica. Y esto es lo que se conoce como trigémino espinal. ¿Sí? Tanto la vía como el núcleo. Ustedes saben que los núcleos trigémino-espinales, ¿sí?, vienen desde el mesencéfalo hasta la médula. ¿Sí? Tienen que ver con la sensibilidad de la cara. Si bien no se lo divide tanto en sensibilidad superficial y profunda, porque clínicamente no hay una gran diferencia. Pero la sensibilidad profunda es más superior, más mesencefálica, y la sensibilidad superficial es más inferior, más médulo-vulvar. Detalles. ¿Está bien? Entonces, el 17 y el 13 tendrían que ver con lo trigémino espinal. Bien. ¿El 9 cómo se llama, chicos? El acueducto ¿Qué comunica? Muy bien. cuarto ventrículo con tercer ventrículo. Perfecto, exactamente. Entonces esto tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, está cuadradito porque esto está dibujado encima de, como les decía, una foto. ¿Está bien? Uno acá podría ubicar el complejo nuclear del tercer par. Uno también en el 9 acá puede hablar de la sustancia gris periacueductal. Y acá hay núcleos del RAFE o dos fascículos chiquititos, se llaman fascículos longitudinal medio, ¿sí?, que unen el tercer con el sexto, y tienen una cantidad enorme de información que llevan. ¿Sí? Eso es todo mesencéfalo, chicos. ¿Sí? Entonces, si uno ve el núcleo rojo, en general está hablando de un corte superior, ¿sí? Y si uno está viendo los terceros pares, que está viendo acá, quiere decir que acá hay un complejo del tercer par. Este es el corte superior. Por lo tanto, estos son los tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Sí? Pero bueno, podría ser que la angulación de la foto del corte sea distinta, y esto podría ser los tubérculos cuadrigéminos inferiores. ¿Sí? Eso va a depender de cómo uno incline el cuchillo, digamos. ¿Sí? O, si es una tomografía, el gantry del tomógrafo. Bien, perfecto. ¿Qué estamos viendo, chicos? No puedo dilucidar bien si es un corte, bueno, es del diencéfalo, pero no sé si es un corte frontal o sagital, no puedo diferenciarlo bien. Coronal. Un coronal, me parece, sí. Bien. Sí, frontal. A ver, vos tenés esto de un lado, esto del otro, ¿sí? Estos son los oídos de un lado, el oído del otro, o sea, los peñascos. ¿Sí? Entonces esto es lo que te está diciendo que esto es un corte coronal. ¿Sí? Imagínatelo al corte, vos estás viendo la oreja y oído de un lado, ¿sí?, y del otro lado. Por lo tanto, ¿sí?, esto es un corte coronal. ¿Sí? Un corte Excelente. coronal. ¿Ustedes me alcanzan a ver, chicos? Pues yo no puedo ver qué ven ustedes. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, Entonces un se corte ve, coronal sí. sería así. ¿Está bien? Excelente. ¿Sí? Bien, entonces nosotros en algún momento nos encontraríamos con los dos ojos, uno de cada lado, obviamente, la nariz en el medio, y iríamos hacia atrás y nos encontraríamos con esto. ¿Sí? Una cosa grande que nosotros podemos ver, y a la altura de los peñascos, esto tiene que ser la protuberancia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se ubican? Si está abajo de la protuberancia, esto tiene que ser el bulbo. Y si está entre el bulbo y la
entre el bulbo y la protuberancia, estos son los ángulos pontocerebelosos o los surco-bulbo-pontinos. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué color se ve el líquido cefalorraquídeo, chicos, en esta imagen? Blanco. Muy bien, bien. Entonces, todo lo que ustedes están viendo blanco, ¿sí? Es líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Y todo lo que ven negro, 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 ¿sí? O es aire, ¿sí? O es hueso cortical. ¿Está bien? Entonces, estos son lo que se conoce como resonancia magnética. ¿Eh? En las tomografías el hueso se ve blanco, ¿sí? El líquido se ve negro. Hay unas formas de resonancia donde nos muestran el líquido negro. En este caso, nos permite ver muy bien todo lo que son los haces y los núcleos, y por eso está puesto en esta imagen, para poder ver la anatomía y estudiar la anatomía desde un corte coronal. ¿Sí? Bien, entonces si habíamos dicho que esta es la protuberancia, esta estructura que está por encima se va a llamar Mesencéfalo. Tálamo. mesencéfalo. Bien, mesencéfalo. Y esto, que es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Podría ser el acueducto de Silvio si estamos atrás, pero es muy grueso. ¿Eh? Entonces lo más probable es que lo que estemos viendo acá sea parte de la cisterna interpeduncular. Vamos un cachito más arriba. El corte estaría pasando así. Entonces ustedes ven el pedúnculo de un lado, la cisterna interpeduncular y el pedúnculo del otro lado. Era más abajo. Me había perdido con los archivos que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tenemos un pedúnculo de un lado, un pedúnculo del otro lado y la cisterna interpeduncular. Bien. Por encima del mesencéfalo nos vamos a encontrar con Con el tálamo. más completo. ¿Cómo se llama la vesícula que está por encima del mesencéfalo? Embriológica. Embriológicamente hablando, el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo son ¿Diencéfalo? diencéfalo, exactamente. Entonces uno dice por encima del mesencéfalo tenemos al diencéfalo. Ustedes presten atención a algunas cositas. ¿Sí? Ustedes fíjense que esto es cerebro. ¿Tá? Esto es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está al lado del mesencéfalo. ¿Sí? Esta línea que ustedes ven acá, ¿quién me puede decir qué puede llegar a ser? Eso que está ahí. La tienda del cerebelo, ¿puede ser? Bien, bárbaro, muy bien, chicos, exactamente. ¿Eh? El borde libre de la tienda del cerebelo estaría acá, ¿sí? Esta es la tienda. Entonces, esto es supratentorial, está por encima de la tienda del cerebelo. Esto es infratentorial. Cuando ustedes hablan del mesencéfalo, ¿dónde lo ubican? ¿Supra o infra? Ambos, porque cruza justo en el agujero tentorial. Tiene una parte supratentorial y una Muy infratentorial. exactamente. Pero nosotros, cuando lo clasificamos, hablamos habitualmente de el mesencéfalo es parte del tronco encefálico y es parte de la fosa posterior, o sea, infratentorial. Fíjense, en esta persona, que es un chiquito de 2 años, ¿sí? Tiene el mesencéfalo, ¿sí? Totalmente supratentorial. Pues está tocando a la protuberancia. ¿Está? Bien, esto es lo que se conoce como cisterna perimesencefálica y en este caso, dentro de esa cisterna perimesencefálica, la podrán leer como cisterna ambiens.
Cisternas son aquellos lugares donde hay líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro, ¿sí? Y generalmente tiene algunos tabiques de aracnoides que hace que sean, ¿vieron como las pelotitas esas que a uno le gusta reventar y que vienen protegiendo los vidrios o los jarrones? ¿Se ubican? Tiene un nombre específico. Es parecido al telgopor, pero son con pelotitas de aire de nylon. ¿Se ubican? Sí, sí, cuando compras algo nuevo que viene que lo Exactamente. protege. Sí, sí. Esas protecciones. Bueno, las cisternas son exactamente algo parecido. Son como pequeñas lugares donde hay líquido cefalorraquídeo contenido, ¿sí? Y contenido por aracnoides. ¿eh? ¿Está bien? Bien. Y sirven, por supuesto, para protección, para que no se mueva el cerebro para todos lados y no esté continuamente golpeando contra el hueso. Si no, decimos que sí y nuestro cerebro estaría batiéndose. ¿Está bien? Decimos que no y también. ¿Te puedo Va. preguntar? Sí, por Una supuesto. cosita, no tiene que ver, pero ya que estábamos hablando de cisterna, en el menoncito dice que el núcleo motor del facial cruza la cisterna homónima. ¿Pero puede ser que tenga otro nombre? La cisterna. A ver, repetirme de nuevo. La cisterna, a ver, homónima, ¿puede ser? Homónima al lugar donde sale. Sale por el ángulo punto cerebeloso. Me imagino Ah, cosa. Precisamente, ¿ven? Esto que yo les decía, que es el surco bulbo protuberancial, en la parte más posterior, digamos, estaría el cerebelo. ¿Sí? Y esto se llama ángulo punto cerebeloso. En ese lugar sale el séptimo y octavo par. En el surco bulbo protuberancial sale el sexto par. ¿Sí? Un poquito más adelante. Y el quinto par sale a nivel de, digamos, de la parte cara anterior de la protuberancia. Es más, algunos dicen que es en el límite entre la cara anterior y la cara lateral de la protuberancia. ¿Sí? Pero sale a esta altura. En cambio, el sexto par sale acá y el séptimo y octavo también, pero más atrás, pegados al cerebelo. Y se llama ángulo ponto cerebeloso. Esto, si uno lo sigue, se mete en el cuarto ventrículo, chicos. ¿Sí? Hay unos agujeritos que se llaman delushka, o agujeros laterales del cuarto ventrículo. ¿Sí? Y por detrás, también hay otro agujero que está en el medio, ¿sí? Por el cual el líquido cefalorraquídeo que circula de ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, sale al los surcos cisternal, digamos, por esos agujeritos. ¿Está bien? Yo me imagino que me he referido a eso. sí, sí, es Bien. que no lo podía encontrar, como para Va. ubicarme dónde está, y siempre lo encontraba o con otros nombres, así que quería preguntar, por Sí, si las dudas. ustedes se van a dar cuenta que hay muchos de nombres que son sinónimos de cosas. Bueno, entonces, si esto decimos que es el diencéfalo, ¿sí? El diencéfalo a este nivel, ¿sí? Va a estar dado principalmente por esta estructura ovoide, ¿sí? Que en el medio va a tener al tercer ventrículo, ¿sí? Y por encima van a tener a los ventrículos laterales, ¿sí? Un ventrículo lateral del otro ventrículo lateral va a estar dividido por este pequeño tabique que se llama un galechero septum o tabique interventricular. Claro, yo lo tenía así, como ¿Sí? interventricular. Está bien, bárbaro. Ese tabique se une a dos pelotitas que van acá, que son unos cordones de sustancia blanca. ¿Se llaman? Los fórnices. Fórnices o trígonos. Trígonos. Fórnices. ¿Se acuerdan de eso? Eso es cuando estudian
las mamilio talámico, cuando estudian el sistema límbico. Estos fornices unen los tubérculos mamilares, ¿sí? Los tubérculos mamilares con los lóbulos temporales. La información saldría de los lóbulos temporales, ¿sí? Gira todo alrededor de los tálamos, y termina en los núcleos mamilares. ¿Está bien? ¿Sí? Estoy hablando en chino ahora. Bien, vamos a la sensibilidad superficial profunda, que era más sencillo. Cuando uno imagina un tálamo, ¿está bien? En el medio va a encontrar una división, ¿sí? Que los divide en unos núcleos dorsales, o dorsomediales, y unos núcleos laterales. En estos núcleos laterales, donde en la parte más posterior encontramos el ventro posterolateral del tálamo. ¿Sí? Bien, en este grupo lateral, entonces tiene una parte bien ventral y una parte más superior. Y los más importantes están acá, en la parte inferior. ¿Sí? Y posterior. Ventro posterolateral del tálamo. ¿Está bien? Desde ahí, donde está la tercera neurona, van a salir conexiones, ¿sí? Que van a tomar la cápsula interna, ¿sí? Y van a ascender al... ¿Dónde estaría la sensibilidad, chicos? Van a encontrar que en muchos lugares no hablan de cuarta neurona, sino que directamente sería como un lugar de proceso. A la neurona cortical, digamos. ¿Dónde estaría la parte sensitiva? Las áreas 3-1 de Brodmann. Bien, perfecto. Y en estas imágenes que estás viendo, ¿dónde estarían ubicados? En la imagen, Tenés una letra ahí que me podés decir, mirá, está en tal lugar. sí, sería D y Sí, E. perfecto. Entonces, nosotros tenemos este surco central que nos va a dividir, ¿sí? Lo que es lóbulo frontal de lo que es lóbulo parietal, ¿sí? Y esta cisterna o surco lateral, que también se conoce como Silvio, a esta se le conoce como Rolando, ¿sí? Donde nos va a dividir el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Ahora, fíjense que cuando vamos más atrás, ¿sí? Esta cisterna de lateral nos va a estar dividiendo el lóbulo parietal del lóbulo temporal. ¿Está bien? Bárbaro. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal. ¿Sí? De acá llevamos hacia adelante una muesquita que hay por acá, ¿sí? Una muesquita que hay de acá. ¿Está bien? Hacemos esta división. Todo esto es lóbulo occipital. ¿Sí? Uno de estos surquitos se comunica con este, que es la J. ¿Cómo se llama eso, chicos? El intraparietal está más arriba, ¿no? ¿Cuál? El intraparietal. Es este. Ah, Está dibujado. Estos son esquemas, estos no son fotos. Estos son esquemas. El intraparietal es este. ¿Sí? Te divide en un lobulillo superior y un lobulillo inferior. Este es el surco que me va a dividir el lóbulo parietal del lóbulo occipital. ¿Y este surco? ¿Puede ser el temporo occipital? No, mira, el temporo occipital es este. Parieto occipital, ¿no? Parieto occipital es este. ¿Y este? ¿Calcarino? ¿Calcáneo? Exactamente, esa es la cesura calcarina.
¿eh? Acá donde nosotros tenemos el área primaria visual, ¿sí? Los ubico, chicos. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. ¿Está bien? Esto es lo que significaría lo que es su cuerpo calloso. ¿Está bien? Este es todo el septum, imagínense. Este es el fornix que habíamos hablado hace un ratito. Este es el tálamo. ¿Sí? Y la parte más anterior es el hipotálamo. ¿Está bien? Surco parieto occipital, cisura calcarina. ¿Eh? Bien. Área sensitiva primaria, área motora primaria. ¿Qué hemisferio sería este, chicos? Esto es anterior, esto es superior, esto es inferior, esto es posterior. ¿Qué hemisferio sería? ¿El derecho? ¿Quién más? ¿Por qué sería el derecho? ¿Dónde estarían los ojos? Acá. Oído, acá. ¿Está bien? Esto es anterior, posterior, superior, inferior. Fíjate una foto así, estás viendo la parte izquierda de la persona. ¿Te ubicás? Sí, lo agarré para mirarlo desde atrás. Claro. ¿Sí? Pero por eso, uno siempre debería tratar de ubicarse. Es como cuando uno sale de vacaciones. Tiene que saber dónde sale el sol, dónde se pone el sol, y uno dice, bueno, el este va a estar allá, el este, entonces el norte está allá, el sur. Bien, lo mismo tenemos que hacer con nuestras imágenes. Entonces, uno se va ubicando. Acá tenemos los ojos, acá tendríamos los oídos, ¿sí? ¿Qué sería la A? ¿Qué sería la B? ¿Qué tiene el hemisferio izquierdo que no tiene el hemisferio derecho? En general, en el 99% de los casos. ¿De Wernicke puede ser? Igual sería el Wernicke. La A o la B. Eh, B. Muy bien. Exactamente. ¿Y qué sería Wernicke? Área de... El área de asociación. Tenía algo que ver con el habla. Eso sí me acuerdo. Muy bien. Receptiva del habla. O sea, yo entiendo lo que me dicen con Wernicke, expreso lo que voy a decir con Broca. Broca es la A. ¿Sí? Hay una conexión, ¿sí? Y hay una conexión por acá abajo también. ¿Sí? Tiene unos nombres, fascículo inciforme o algo por el estilo. ¿Sí? Los conectan. Entonces uno puede tener problemas acá, entonces ese paciente va a escuchar, pero no va a poder expresar. Va a entender, no va a poder expresar. ¿Sí? Si tiene problema acá, no va a poder entender, pero algunas cosas puede llegar a expresar. ¿Está bien? En general esto no es tan así en la clínica, es mucho más mixto, pero bueno, generalmente se estudia de esa manera. ¿Alguna otra cosa que quieran hablar de todo esto, chicos? Mario, entonces, Acá para tienen un aclarar. pequeño resumen, ¿no? Sí, te escucho. No, sí, era para aclarar eso último. Nosotros tenemos que diferenciar ahí en los hemisferios, la foto que mostrabas recién, las diferentes áreas y su función. Nos quedamos con eso. Por El supuesto. área de O sea, Wernicke. la idea de la anatomía es conocer para qué sirve, y esa es la fisiología.
Entonces ahí cada una de las cosas y uno saber, ¿no? Para qué sirve, cuáles son las conexiones. A ver, la idea de hoy era hablar de esto, chicos. Después nos vamos por las ramas, porque yo soy así, yo soy más complicado. Pero lo que tiene que llevarse ustedes es esto, ¿no? Ante una situación de este tipo, nosotros tenemos que diferenciar lo que es la sensibilidad superficial de la sensibilidad profunda. Entonces, uno lo que hace es hacer una integración entre la anatomía, entre la fisiología, entre la neuroanatomía, digamos, por imágenes. ¿Está bien? Y generalmente uno dice, bueno, y ahora tengo que revisar a un paciente y poder interpretar si está afectado uno, el otro o los dos. ¿Qué pruebas tenemos para poder ver y analizar la sensibilidad? La de toque y pincho con el alfiler. Ajá, bien. Y si el paciente reconoce que lo pinchan pero no que lo tocan, ¿qué estaría afectado? Los receptores táctiles. Sí. Bien. Ahora, ¿por dónde va el tacto? ¿Por la sensibilidad superficial o la sensibilidad profunda? Estamos tratando de sacar conclusiones, chicos. De tacto hay dos. Estaba la protopática y la fina. Perfecto. Entonces, es Epicrítica. muy raro, ¿sí?, que ustedes tengan una alteración discriminativa del tacto con respecto al dolor. En general, ustedes van a tener pacientes que sienten que los tocan, pero que no les duele. ¿Por qué? Porque el tacto va por las dos vías, en cambio el dolor va por una de las dos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Perfecto. En general, un paciente que no tiene tacto no siente dolor cuando lo tocan, en general, pero puede tener dolor igual, lo que se llaman miembros fantasmas, dolores neuropáticos y demás, que los van a ver más adelante. No es para ahora, ¿sí? Por eso, a veces yo doy algunas afirmaciones, pero para el lugar o el momento donde ustedes están estudiando, ¿sí? Porque hay alteraciones donde el paciente no siente e igual le duele. ¿Está bien? En general nosotros tenemos algunas otras pruebas para ver la sensibilidad, como los reflejos, ¿sí? Como el diapasón. ¿Sabes lo que es el diapasón? Para la sensibilidad vibratoria funciona. Exactamente, es Para un la instrumento que parestesia. vibra. Entonces uno lo pone sobre algunas estructuras óseas y uno puede sentir esa vibración. Por ejemplo, los diabéticos suelen afectarse rápidamente la sensibilidad vibratoria. ¿eh? Es un buen parámetro para hacer un seguimiento de un paciente que tenga neuropatía diabética. ¿eh? Bueno, básicamente es todo lo que tenían que conocer. Después lo otro, chicos, que es importante a veces, es conocer lo que se conocen como dermatomas. ¿Alguien tiene idea de lo que es eso? Son como zonas, ¿verdad? ¿Cómo? Zonas, como zonas de. Sí, son Las zonas secciones de la dermis asociadas a una raíz. ¿eh? Y entonces uno puede reconocer algunos lugares bastante específicos. Por ejemplo, el dedito gordo, ¿sí? Ese 6, el dedito, fíjense que está este otro, así que no estoy diciendo nada raro. Este es el C7 y este sería el C8, por ejemplo. ¿sí? A nivel de las mamilas, uno puede hablar de T4. A nivel del ombligo, uno puede hablar de T10. ¿sí? Y generalmente uno tiene el dedito gordo, es el E5, el dedito chiquito es el C1. Sí,
a grosso modo. Y después uno tiene todas las banditas, que las puede estudiar. Se puede estudiar desde las raíces y se puede estudiar desde algunos troncos nerviosos, porque a veces es la forma de diferenciar si el problema es más central o más periférico. ¿eh? Pero hay mapas que uno no tiene que estudiar de memoria, porque uno los puede encontrar en un libro fácilmente, los abre, los mira y se van. Pero uno de lo que suele hacer es, si uno no siente, es tratar de determinar cuál es el nivel. Entonces uno se va a encontrar con un nivel simétrico cuando de un lado y del otro el paciente siente hasta el mismo lugar. Uno puede encontrar, por ejemplo, que siente hasta el ombligo. Y en algunos casos puede encontrar que de un lado siente hasta por debajo del ombligo y del otro lado hasta por encima del ombligo, y eso nos puede hacer pensar en algún otro tipo de patología. Eso es lo que se conoce como semiología de la sensibilidad. Bueno, creo que le pegamos una muy linda repasada. Me gustó mucho la participación de ustedes, chicos. Se hace más ágil. Espero que les haya gustado. Espero que vamos a ponerlo lo vamos a sacar de la grabación. No sea tan largo. Hubo varios alumnos que me pidieron